cuáles son los aspectos que apoyan y participan en el estudio de la biología. Por lo tanto, a lo largo del mes hemos visto algunos aspectos generales y particulares. La definición de biología no podía faltar. No podía faltar la definición de elementos vivos y su clasificación. Vivos como animales, vegetales. Y dentro del reino animal vimos la cuestión exactamente de las biomoléculas. Vamos a dar ingreso al compañero que está por entrar. Vamos a ver, Enrique. Enrique no pudo entrar, no pudo ingresar. A ver, vamos a ver cómo le hacemos. Porque necesitamos que ya haya invitados. Enrique, ¿ya no quiso entrar? ¿O sí? No. Hay un complot, dicen. Perfecto, no está en la puerta de entrada, no está en la actividad pendiente. Hoy he visto que hay poca afluencia de alumnos y eso, bueno, sería cuestión de preguntarles a qué se debe la situación. Bien. Estamos comentando las cuestiones de los temas que se vieron a lo largo del semestre, del mes. Y entonces, en el mes se vio la clasificación de biomoléculas de carácter primario, secundario, orgánico, inorgánico. Orgánico y químico. Luego nos fuimos por la rama o por la vía de las biomoléculas orgánicas. En ese sentido, se trató el tema de los glúcidos, proteínas y otro tipo de elementos internos de cada una de esas. Luego, más o menos, se llevó el camino por la cuestión de los ácidos nucleicos. Y luego, más tarde, se hizo un análisis de la cuestión del ADN, el ARN y sus componentes. Así que tenemos una buena cantidad de información en el que en el proyecto integrador se solicita un mapa mental de donde abarque la cuestión de la biología, las biomoléculas y cada una de las ramas que se han estudiado, pasando por los glúcidos, las enzimas, las proteínas y todo el asunto. Bien, entonces Juan Daniel Estrada está ingresando en este momento. Juan Daniel Estrada, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Tu cámara? Es que anda lloviendo, profe. No sé si se me escuche bien. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Muy bien, se escucha. Bien. Ayer en la noche le pedí a la compañera Isabela que les mandara la información vía WhatsApp de la sugerencia del proyecto integrador. ¿Te llegó la información? Sí, profe. De hecho, hace ratito ya le estaba mandando los trabajos. Ve que me dijo que le pusiera fecha y Ajá. y el objetivo. Y ya lo estoy haciendo. Pero sí tenía esa duda del proyecto para que no sé que lo hiciera mal y ¿Qué dice
la información que te llegó del proyecto integrador? Lo que nos había puesto es, eh, a ver, le leo. Por favor. Pues, ajá, que prácticamente lo que usted me mandó fue producto final, un mapa mental de lista, de los temas vistos, iniciando desde biomoléculas, su clasificación y terminando cada rama hasta genética. Y ya nada más. Bien. ¿Cómo entra la definición de biología y cómo entra la cuestión de, ¿cómo se puede decir? De las clasificaciones de biomoléculas. Eso es importante, ¿no? ¿Te acuerdas un poquito? El tema central son las biomoléculas, pero también es parte del estudio de que llega a las biomoléculas desde la definición de biología. ¿Te acuerdas? Entonces, sí, 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 ya me voy acordando. Entonces, en base a eso, hago el mapa y ese sería el proyecto. Sí. El mapa mental, le pones colores, le pones ramitas, etcétera. Y de eso vamos a tratar el tema de hoy. ¿Qué te parece? De Sí, eso sí, sí. trataremos ¿Y tiene que llevar igual presentación y todo eso? ¿O todo. Como es una especie como de tríptico, se puede decir, en un lado de la hoja pones todos tus datos generales, objetivo, materia, fecha, todo lo relacionado. Nada más que ahora, también voy a incluir que ese trabajo del mapa mental o proyecto integrador, se lo presentes a tu mamá, a tu papá, así como más o menos que te den su punto de vista y en el otro lado del tríptico o de la presentación, que te escriban qué le entendieron, qué no le entendieron, etcétera. ¿De acuerdo? sí, como Porque un el pequeño tema, resumen, ¿no? a ver, te oigo. Como un pequeño resumen de lo que entendieron, o sea, que ellos lo Así es. escriban. Sí, sí, bien. Johan Guevara, número 2, y Daniel Estrada, número 1. ¿De acuerdo? Número 1. Iba a ser su compañero Pablo, el compañero número 1, pero ya no quiso, como que dijo, no, va a llover, mejor me voy. Sale. Compañero Johan Guevara, ¿ves que se solicita el trabajo integrador, el proyecto integrador? Hoy vamos a ver el tema de cómo construir un mapa mental, más o menos. ¿De acuerdo? Y entonces, Órale. sí, entonces vamos a iniciar, pero quiero reportarme a la dirección. Quiero reportarme porque, híjole, no hay muchos alumnos, no hay mucha gente, me da ello de que no haya gente. Solamente estoy reportando 2 alumnos. Inicia clase de biología con 2 alumnos. Qué tristeza. En otras materias, 7 alumnos. Pero en la mía solo 2. No se vale. Sale pues. Pero pues ya ve, profe, que nosotros sí los queremos, los que se meten sí los queremos. Muy bien, ¿y eso qué quiere decir? Que se va a ir a la buena calificación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú estás participando, estás trabajando activamente y pues se tiene que reflejar, ¿no? El interés, básicamente. Vamos a ver la información que tenemos preparada para la cuestión de esto. Esa no es otra. Esa no es. Bien, un momentito, un momentito. Mapa mental, metodología. Tengo 2 mapas mentales. Observen por favor. ¿Ya se ven algo? Eh,
pero se ve otra cosa. O- No, sí, ya, yo lo veo. Dice ahí en el centro, mapa mental, son ramas, Profe, usos. a mí aparece algo que dice propósito. Ah, sí, es propósito. Bien, vamos a quitarlo entonces, espérame. Propósito. Ahora sí, vámonos a ver la cuestión del mapa mental. Ahí ya se ve. Ya, ahora sí, ahora sí. Bien, ahora vamos a ver qué dice ahí en ese mapa mental. Usos posibles. Y entonces son ideas generales de cómo construir un mapa mental. ¿Me puede usted decir qué ve, qué colores ve y a qué se referirá cada color, Johan? A ver, dice, en la rama amarilla de la izquierda dice toma de decisiones, Muy en bien. la naranja dice estudio, en la verde pasto parece ser, dice visión, en la azul fuerte dice proyectos, en la otra verde planificación, en la de arriba procesos creativos. Muy bien. Bien. Entonces, esta es una idea general de cómo se construye un mapa mental. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos en el centro biología y biomoléculas. Y luego nos vamos por su clasificación relativamente sencilla. Clasificación. Ahí van a aparecer 4 ramas principales. En esas 4 ramas principales va a aparecer las biomoléculas primarias y luego otra rama secundarias, otra rama las biomoléculas orgánicas, en otra rama las químicas, más o menos. Luego, si nos vamos por la rama de las inorgánicas, están las primarias y secundarias. Luego nos vamos por una de las ramas de las diferentes ramificaciones. En las secundarias vemos cuáles son los elementos que hay ahí. En las primarias, qué elementos hay. Y de eso hemos tratado. Sale. Bien. Luego, esas son las primarias. Luego, las secundarias, ¿cuáles son las que aparecen? Son de clases anteriores. Luego nos vamos por las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas químicas. En las O sea orgánicas, que, profe, ajá, o sea que cada rama debe llevar algún tema que hayamos visto. sí, así como se han clasificado en las clases. Creo que fue como por el martes de la semana pasada, cuando vimos los primeros elementos de las biomoléculas, o entre el lunes y el martes de las biomoléculas. Ahorita podríamos hacer una búsqueda de esa información para refrescar la cuestión de los temas vistos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pero por eso es importante que ustedes aprendan a tomar apuntes. En esos apuntes se van más o menos tomando una idea general, una idea particular o una palabra, porque hubo actividades donde se les pidió que subrayaran palabras, ¿se acuerdan? Y al pedir palabras subrayadas, se pretendía que ustedes buscaran el significado y luego para entender cierta área de la información. ¿Sale? Entonces, bien. Ahora, cuando vamos a las biomoléculas orgánicas, ahí aparecen varias ramas. Una de las ramas son las proteínas. Otra de las ramas de las orgánicas son los glúcidos y otros en general. Luego, si nos vamos por las proteínas, ahí ramificamos un poquito más y están los elementos que
conforman las proteínas. Las proteínas tienen un elemento muy importante, que son los nucleótidos. En ese sentido de los nucleótidos, pues ahí hay otra clasificación. Y entonces nos vamos poco a poco abarcando las ramas del mapa mental con el tema central de las biomoléculas. Y bueno, dejamos un poquito a un lado la definición de biología, ¿de acuerdo? Bios, vida, logos, tratado, y entonces eso lo podemos poner en el centro del mapa mental. Biología, bios, logos, y luego ya biomoléculas. Y de ahí salimos, que es el centro, para cada una de las ramas que hemos visto a lo largo del mes. ¿Qué te parece la idea? Jennifer, bienvenida. Ponga su cámara, por favor. Bien, estamos tratando del tema de cómo construir un mapa mental encaminado hacia el proyecto integrador. Y entonces ya iniciamos con alguna idea de esta imagen que le estamos proyectando, en donde esta es una idea general y cuáles son sus posibles usos, hacia dónde nos vamos. Por ejemplo, toma de decisiones, estudio, visión, proyectos, planificación y procesos creativos. Pero esa es una idea general. Y en particular, nuestro proyecto integrador tiene que ver con todos los temas que hemos visto. Biología, ¿qué es? Biomoléculas, sus ramificaciones de biomoléculas, y en estas dijimos que hay 4 ramas principales de las biomoléculas: las primarias, las secundarias, las orgánicas y las químicas. De ahí nos vamos y vamos ramificando. De preferencia, cuando vamos ramificando, incluyan un pequeño dibujito de algo que sea algo característico para que, por ejemplo, se recuerde fácilmente. Por ejemplo, en el nucleótido o en el ADN, que es una tarea que se les solicitó, 2 listones paralelos del mismo color y unas tiritas de cartón que las unan. En eso solamente se pidió una sección. Y esa sección, en las tiritas de cartón, tienen unos colores. Esos colores, ¿a qué están referidos? Y luego, cuando ustedes aquí, en el mapa mental, lleguen a esa parte, van a decir qué elementos conforman la timina, qué elementos conforman la citosina, etcétera. Y luego mencionan uno de los elementos que es común. El elemento que es común a todas esas es el azúcar fosfato. Un azúcar con un elemento fosfato. Y entonces, eso fue de la clase No de... era azúcar nitrogenada. ¿Fuerte? ¿No era azúcar nitrogenada y un grupo de fosfato? Exacto. El azúcar nitrogenada y un grupo fosfato. Y entonces, cuando ustedes van por esa rama, ponen ese elemento para identificar la cuestión del azúcar. ¿Con qué figura geométrica les dije que se iba a identificar? Pentágono. Un pentágono, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo ponen y lo van construyendo bien bonito. Si lo pueden hacer en tamaño oficio para que quepan más cosas, acuérdense, solamente 4 ramas, pero una de las ramas está muy, pero muy llena de elementos. Es la rama biológica, las biomoléculas, perdón,
orgánicas. ¿De acuerdo? Y entonces lo van construyendo poco a poco. Bien, de esto, observen, esa es una lupa. En esta lupa nos dice que tengamos más o menos atención a las cosas. ¿Puedes leer, por favor, ahí en donde menciona proyectos, Jennifer? ¿Cómo se ramifica la parte de proyectos para esta idea de mapa mental? Es la dirección de proyectos, hitos y la organización. Bien, entonces ahí hay solamente tres subdivisiones en proyectos, ¿de acuerdo? Observen la de estudio. Si nos vamos por la rama del mapa mental para estudio, ahí sugiere dos ramificaciones: memorizar y hacer un esquema. Y entonces, esta rama es la que nos llama la atención en el mapa mental. Tenemos la intención del proyecto integrador. El mapa mental es la biología, definición de biología, y luego la cuestión de las biomoléculas. Y entonces dijimos que son 4 ramas, ¿no? Principales en biomoléculas. Pero una de ellas está súper cargada y es la que hemos tratado a lo largo. Luego vemos que una de las ramas es las proteínas. Otra de las ramas son los glúcidos. Otra de las ramas, etcétera. ¿De acuerdo? Y se van ramificando. Pregunta, Daniel Estrada, ¿alguna pregunta? No. Más o menos está accesible la información. Bien, vamos a ver cómo sugieren un mapa mental para un tema particular. ¿Ustedes llevan metodología de la investigación? Johan, ¿en este periodo llevan metodología de la investigación? No, más bien llevamos investigación aplicada. Muy bien. Entonces, esto les va a servir para los dos. Bien, vámonos a la otra presentación. Ricardo Ramos está por ingresar. Ramos, Ricardo. Bien. Entonces, vamos a la otra presentación. En esta, vamos a ver cómo se hizo la cuestión para métodos de investigación. Bien, entonces, ahí observen, dice, en este, ¿cómo se puede decir? Mapa mental está la información básica, el autor, pero ese es del otro lado de la hoja. ¿De acuerdo? Mapa mental, métodos de investigación. En este caso es de la materia biología. Luego, ¿quién es el autor? Ustedes. Usted, cada uno de ustedes, es el autor de esta. ¿Sale? Le ponen alguna información y luego aquí arriba le ponen de qué materia es. Rodríguez Enrique. ¿De qué materia es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese trabajo, proyecto de integración? ¿Sale? En la parte, en la hoja principal. Lo pueden poner en la hoja principal como un tríptico, pero del otro lado ya lo aplican como si fuera un mapa mental, ¿de acuerdo? En tamaño oficio, o si es suficiente, en tamaño carta, y la parte más chiquita, la más delgadita, la ponen un poco centrada a la izquierda o a la derecha y utilizan el otro espacio para todo lo que se trató en el tema. La sugerencia es que en el mapa mental utilicen colores. Si hay colores que nos lleven paso a paso a la cuestión esta de
más o menos de investigar o de relacionar los colores, pues se agradecería más o menos, ¿sí? Entonces, ahí. Observen esta parte, por favor, y en el mapa mental hay una parte central. Observen. En la parte central, métodos de investigación, en este caso, para metodología de la investigación. Luego salen las ramas y esas ramas, observen cómo hay una línea que las conecta. Observen que hay una línea que las conecta a cada rama. Esta se llama rama de definición. Luego, la rama de la función, metodología de la investigación, por el camino de la función, nos lleva a estos elementos. Aquí o aquí, ahí no está muy claro, ¿de acuerdo? Según su función, dice, facilita la investigación. Luego nos lleva para acá, planea el contexto, plantea el contexto de la investigación concreta y luego nos lleva a algo. Bien, luego nos vamos por el método de investigación, sus características. En las características nos dice que debe ser un texto original, que hay una recolección, un análisis y una presentación de la información, pero bien ordenada. Luego, el método de investigación, según su importancia, observen, es un círculo cerrado, pero dice, fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de investigación. Justifica la elección de un proceso. Luego dice que descarta argumentos dependiendo del proceso. Bien, esa es una parte del mapa mental. Vámonos a la siguiente y luego vamos a ir a una en particular para biología y biomoléculas. ¿Sale? Observen aquí. Tipos de métodos de investigación. Método empírico. Normalmente un mapa mental se lee así, en el círculo, empezando desde arriba y luego, según la dirección, así. Algunos dicen que es según las manecillas del reloj, pero en su tiempo de ustedes, los relojes ya son digitales, la mayor parte, y ya no saben hacia dónde van las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Y entonces, son las sugerencias para la cuestión de cómo hacer su mapa mental. ¿De acuerdo? Bien. La compañera Isabela está ingresando y vamos a ver si está incluido su compañero Alfredo. Hola, Isabela, pongan su cámara, por favor. Rodríguez Enrique, Ricardo Ramos, su cámara, por favorcito. Bien, estamos viendo para los que están ingresando ahorita los tipos de mapa mental. Y entonces, al centro va la idea original, luego en cada una de las ramas, los temas o subtemas que se han visto y luego en cada una de las ramas, otra pequeña ramificación. Isabela, ¿puedes poner su cámara, por favor? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, observen tipos de qué, de métodos, metodológico, método experimental, método empírico y el método de observación. Entonces siguen siendo mapas mentales para cada una de las divisiones. Yo se los pido en una hoja con colores bonito, bien chidos. ¿Sí? Entonces, y luego hay otra subdivisión del método inductivo, que este método inductivo es deductivo directo, deductivo indirecto y el método inductivo simplemente. Y ahí, vámonos con otra, rapidísimo. Aquí, el metodológico
cómo se divide y nos lleva por un camino y luego hay otro camino para concluir en algunos aspectos. Bien, vamos a concluir esta presentación con los métodos. Métodos de investigación hipotético, de concordancia y de diferencia. Sale. Bien, vamos a dejar la presentación ahí. Y Isabela, ¿puede poner su cámara, por favor? Sí o sí. Bien. Vámonos a esta parte en particular. Hay una presentación que quiero ver porque precisamente es lo relacionado con el mapa mental, pero de la cuestión de la biología y de las biomoléculas. Bien, entonces, en las biomoléculas es importante, tener en cuenta las cosas importantes. El mapa mental de las biomoléculas, más o menos ya lo comenté, de que tiene que ser una presentación en colores, ramificaciones, etcétera. A ver, vamos a ver dónde está. Guía de aprendizaje, biomoléculas, acceso rápido. Por aquí lo debo tener. A ver. Nuevamente. Bien. No lo encuentro, lo perdí. Sale pues. Bien. Vamos a ver cuáles son los temas que hasta hoy se han visto. ¿Alguien me ayuda, por favor? Tomen sus apuntes, revísenlos y me van diciendo por fecha. Hoy estoy calificando, más o menos. Jennifer tiene sus apuntes desde más o menos desde el Yo. 26, 27 de agosto. Yo es la célula de la cebolla, iniciamos. Bien. En el 27 se vio la cuestión como introducción general de clasificar qué. Y para eso pedimos que hicieran un dibujo de la representación de la célula de la cebolla. Después fue el mecanismo de una planta y cómo crece y se alimenta. ¿Mecanismo de qué? De crecimiento. ¿Cómo se nutre y cómo crece una planta? ¿Cómo se nutre y cómo crece una planta? El 27 de agosto, ¿de qué manera interviene en el proceso de aparición en la vida en la Tierra? Muy bien. Aguante, ahí voy. El segundo tema, la centralización de la biología. Lo vimos ahí mismo. Ricardo, ponga su cámara, por favor. Muy bien. Y entonces, así fuimos evolucionando un poquito desde aspectos muy, pues no muy importantes, porque eso ya lo habíamos visto en la secundaria, en la primaria, etcétera. Luego, En la Tierra. con las biomoléculas orgánicas. ¿En qué fecha iniciamos biomoléculas orgánicas? Y después el organismo unicelular, que fue el 29 de agosto. Y después fue organismo pluricelular y multicelular. Muy bien. Entonces, Y vamos entrando fue ciencia racional. la biología de una manera inductiva. Exacto. Y después nos fuimos con qué ciencia racional.
en donde fue la justificación de la ciencia, que se formaba en dos, ciencias formales y ciencias facturales, ¿no? En Fa- las ciencias formales era la lógica, filosofía y matemáticas, y ciencias fracturales era biología, física, química. Factuales, factuales. De factura, como si Exacto. fuéramos a decir factura. Después, Factuales. después era sobre los reinos. Reino animal, reino vegetal, reino de hongos, reino protistas y reino moneras, ¿no? Sí. Ya para después fue objetivo de la clase, si no existieran los biólogos o químicos, ¿cómo podría la humanidad tratar de erradicar la pandemia? Y después hizo otra pregunta, ¿qué ciencias están involucradas en el estudio de los seres vivos y bacterias? ¿Cuáles son Y las? después nos fuimos con objetivo de la clase de organismos. Permíteme ahí, Que Enrique, tantito. Cuando hacemos ¿Dónde? esa pregunta, ¿qué otras ciencias intervienen en el estudio de la biología? Está, sin que nos podamos reír, la electrónica, la física, las matemáticas, además de la medicina y otras. En el aspecto de la biología, ¿por qué entra como auxiliar hacia la biología? Por los dispositivos electrónicos que ahora están al servicio del estudio. Miguel Montes, hablamos en esa ocasión de los microscopios electrónicos. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Tomó ese apunte, Miguel Montes? Sí, creo que sí, espéreme, profe. Y entonces, los microscopios electrónicos ahora son una herramienta muy importante para poder estudiar la biología y en su defecto todos los aspectos que ahora son importantes. A través de un mecanismo de bombardeo de electrones, se pudo lograr generar la imagen del coronavirus. Es decir, inciden a alta velocidad electrones en unas moléculas o en unos elementos llamados virus del coronavirus, y cada vez que hay un choque se ilumina parte del espacio que rodea, y a través de eso, en un dispositivo de aceleración de partículas, se logra tomar una imagen en 3 dimensiones del coronavirus. Y esa es una rama auxiliar para estudiar el aspecto de la biología actualmente. ¿Cómo ven? ¿Interesante? Muy Isabela. interesante. ¿Está Isabela con Alfredo? Quiero saber para poner asistencia a Alfredo. No, profe, estoy yo sola. ¿No? Muy bien, No, perfecto. Bien, entonces, hasta acá. Se solicita un trabajo que sea el proyecto integrador. De un lado, como si fuera un tríptico, del otro lado, como si fuera un mapa mental, en donde se van a ver todos esos elementos que se estudió. Enrique, después, ¿cuándo entramos a biomoléculas? Las biomoléculas, aquí estaba. Era, ¿Tiene la fecha? creo que sí. A ver. Ramas de la biología, no. Biología, consejo de organismos. De septiembre, creo. ¿Cuándo, perdón? Creo que el 1 de septiembre. Del 1 de septiembre fue martes o miércoles, algo así. Martes. Martes. Bien. Y entonces, a partir de ahí, nos metimos en un camino muy ramificado, porque
se vieron las biomoléculas, su clasificación, etcétera, y luego ya empezamos a meternos en un callejón que nos llevó hasta el ADN y ARN. ¿De acuerdo? ¿Qué nos puede decir Miguel Montes? Algo de los aspectos de las biomoléculas, por ejemplo, un elemento que es son los glúcidos. ¿Qué son los glúcidos? Miguel Montes está ahí. Ya nomás tenemos 6 minutos y medio. ¿Qué son los glúcidos? Jennifer. ¿Tiene algo, Ricardo? De los glúcidos. Johan Guevara, ¿tiene algo de los glúcidos? Sí, pero lo estoy buscando, Bien. Entonces, los glúcidos los iniciamos a estudiar como por el 3. A ver, Ricardo. Sí, Ricardo. Que los carbohidratos, que los glúcidos eran los carbohidratos que se sacaban de la comida, o sea, eran como proteínas. ¿Qué fecha? ¿No tiene la fecha Se congeló la imagen. de ese apunte, Ricardo? No, Ya ven, por eso es importante que le pongamos fecha a nuestros trabajos, objetivo, clasificación del número de hoja y todo eso. Y estamos haciendo un descubrimiento de que si le ponemos fecha, objetivo y otros datos, lo ubicamos fácil. Sí, diga. fue el 4. El 4 de septiembre fue viernes. 4, 11, 18, 20, tantos, 25. Sale, pues. Entonces, hoy, ¿qué aprendimos? Ya nomás tenemos 4 minutos y medio. ¿Qué estamos aprendiendo? Cómo hacer un mapa mental, ¿no? Esa es una parte, ¿sí? El mapa mental es el producto integrador Exacto. que tiene que llevar todo lo relacionado con lo que vimos, ¿no? Así es, ¿sí? ¿Y eso nada más? ¿O Del otro lado de su hoja lo van a dividir como tríptico y ahí van a poner todos sus datos, el objetivo, la fecha, a qué se refiere, etcétera. El trabajo ese de la hoja. En ok, una de en otra las hoja, ¿no? partes de las ramas del tríptico, lo van a dirigir a su papá y a su mamá para que ellos lo lean y escriban o firmen qué opinan de ese trabajo. ¿Es vistoso? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Para qué sirve? Todo ese asunto. ¿De acuerdo? O sea que en una parte del tríptico debe ir la opinión de los padres. Sí, por favor. Sí. Ya en la otra hoja, bueno, aquí en la parte de tríptico, ¿vale? Ponen sus datos, un dibujito de biología, etcétera, lo que ustedes quieran aquí. Le ponen mucha vida y luego aquí del otro lado ya ponen el mapa mental de la biología, biomoléculas, su clasificación y ¡shum! Toda la información que tienen de lo que es el mes de clases. ¿Sale? Y entonces lo vamos a ir revisando. Mañana lo entregan, jueves y viernes. El jueves lo vamos revisando y vamos viendo, pues poco a poco, cómo estuvo, cómo quedó, ¿de acuerdo? Tenemos 2 minutos y medio aproximadamente y cuando se corta, ya nos vemos hasta el otro día. Bien, ahora pregunto, para los que sí han estado día con día,
¿Cómo fue la clase? ¿Qué les pareció la información y cómo les pareció, qué opinan de las explicaciones que hubo? ¿Quién me dice algo? Ah, Ay, Estamos en confianza. Y pues una buena crítica, una buena observación, se vale, y esto es para corregir defectos, ¿no? Más o menos. Bien. ¿Quién? Johan Guevara, ¿qué opina? Pues, pues que fue muy interesante, ¿no? Que igual en algún momento que de nuestra vida, que quién sabe qué podamos hacer, digamos, cuando vayamos a estudiar algo, si va a ser referente a esto, nos va a ayudar demasiado. O en caso, digamos, vamos a estudiar otra cosa, pero hay alguna situación en la que tengamos que dar conocimiento de esto, de igual modo nos va a ayudar, es lo que yo digo. Muy bien. desde mi punto Ricardo, de vista, a digo ver, que hay cosas como que usted piensa que sabemos, pero no sabemos. O sea, habla de un tema, pero sin decir si nosotros hemos pasado sobre ese tema o no. Y por ese motivo no, algunas veces no participamos porque esos temas no los hemos visto en algún momento atrás. Y supongo que eso sería lo principal, ¿no? Que usted preguntara si es alguna vez o llegamos a escuchar, porque por eso tal vez sería el motivo de tal vez no participar. Bueno, eso digo, ¿no? muy bien, pero sin embargo sí hubo Está bien, momentos en el que yo les preguntaba, hubo momentos en el que yo les preguntaba si lo habían visto en química orgánica, por ejemplo, algunos temas. ¿Se acuerda, Jennifer o Miguel Ángel Montes? Es que de hecho química orgánica ni nos enseñaban.